El mundo desde el aire. Alemania. A continuación, del bosque del Palatinado hasta Bamberg. Nuestro viaje empieza en las colinas y ruinas medievales del bosque del Palatinado. Los extensos viñedos del Valle del Rin nos llevan hasta Karlsruhe, la ciudad planificada alrededor de su gran palacio. Tras un desvío a Buxal, nos dirigimos a la bulliciosa ciudad de Stuttgart, sede de Mercedes-Benz. Desde allí ponemos rumbo al este, a la ciudad amurallada de Nördlingen. Y después al sur, atravesando el campo hasta la encantada ciudad bávara de Rothenburg ob der Tauber. Siguiendo la popular ruta turística conocida como Carretera Romántica, llegamos a Würzburg y su famoso palacio. Al este de las márgenes del río Meno se encuentra una magnífica ciudad, que es la última parada de nuestra ruta, Bamberg, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a la frontera con Francia, en el sudoeste de Alemania, es donde encontramos el bosque del Palatinado, hogar de montañas bajas y bosques de pinos y castaños. Más de 100 castillos y ruinas medievales continúan aferrados a imponentes picos y peñascos de arenisca. Más allá de los árboles, pasada las montañas Hart, las interminables colinas dan paso a Renania. Esta región es la segunda con mayor producción de vino en Alemania, y aquí el Riesling es el rey. Los romanos se dieron cuenta de que podían plantar uvas en esta zona, pero fueron los monjes medievales quienes establecieron los mejores viñedos de la región. A día de hoy, los viticultores alemanes cumplen con tradiciones seculares para producir algunos de los mejores vinos del mundo. Su legado se extiende a lo largo de 85 kilómetros de antiguos campos cubiertos de vides, cuyas raíces se dirigen al este, queriendo cruzar el Rin. Aquí es donde encontramos la ciudad de Karlsruhe y su impresionante palacio y jardines. Fue construido originalmente para el margrave Carlos Guillermo en 1715. Ordenó que se despejara una extensa franja en el extremo norte de la Selva Negra para construir su residencia de verano. Pero su construcción acabó marcando el nacimiento de una nueva ciudad. Se construyeron 32 calles y avenidas alrededor de la torre del palacio, como las varillas de un abanico. El palacio fue destruido en 1944 por bombardeos aliados y la reina de Suecia, que dormía en una de las salas de la residencia, se salvó por los pelos. Fue reconstruido con rapidez y hoy alberga un museo y parte del Tribunal Constitucional Federal. De camino a nuestra próxima parada, vemos los pintorescos campos donde los espárragos crecen entre la fina arena de la llanura del Rin. Alemania es el mayor productor europeo de este preciado vegetal. Llegamos a Bruxal y a su palacio del siglo XVIII, elogiado por su gran patio y su cúpula de mármol. Fue la creación del arquitecto Balthasar Neumann, considerado el principal maestro del barroco tardío. Participó en la mayoría de proyectos de construcción importantes de esta región, incluida más de una docena de iglesias. El complejo del palacio cuenta con más de 50 edificios individuales, y mientras que los cimientos de piedra se colocaron en 1720, la construcción no se terminó hasta pasadas varias décadas. Hoy en día el Palacio Bruxal no es solo un imponente ejemplo de arquitectura barroca, sino también un estudio de un trabajo de reconstrucción meticuloso e históricamente fiel,
que no se completó hasta bien entrada la década de 1970. Viajando hacia el sudeste, hacia las afueras de Stuttgart, encontramos otra joya, eso sí, de comienzos humildes. Antaño una cabaña de cazadores, el Palacio de Ludwigsburg fue convertido en residencia para un duque y su amante, y pasó a ser uno de los mayores palacios de Alemania. Conocido como el Versalles de Suabia, a mediados del siglo XVIII se encontraba entre los mayores edificios de Europa. El complejo palaciego consta de 18 edificios con 452 habitaciones en total, rodeado por un parque único. Un paseo de 5 minutos desde el palacio nos lleva a una pequeña residencia de verano y cabaña de cazadores, llamada Favorite, que ofrece amplias vistas de los terrenos. El patio principal es tan grande como la plaza de una ciudad y cuenta con cuidados y elaborados jardines barrocos. Ellos son la auténtica sensación. Miles de tulipanes y rosas compiten por llamar la atención, junto a árboles frutales y bonsáis japoneses. Otra parada popular es el jardín de cuento de hadas que hace las delicias de personas de todas las edades. En él se encuentra la torre de Rapunzel y otros iconos de los cuentos de Grimm. La planificación de los jardines se atribuye a un residente del palacio, el duque Everardo Luis, pero estos cambiaban a menudo a medida que entraban y salían nuevas familias reales. En un determinado momento, llegaron incluso a convertirse en huertos de árboles frutales. Finalmente, en el siglo XX los terrenos recuperaron su gloria pasada, y en 1953 fueron abiertos al público. Es fácil saber por qué atraen a miles de visitantes cada año. Abandonamos la tranquilidad de los jardines de palacio y viajamos al sur, a Stuttgart, la animada capital del estado. A menudo llamada la pequeña ciudad más grande de Alemania, pasó de ser un oasis pastoril a uno de los centros industriales pioneros del país. También se la conoce en broma como la ciudad que construyeron los coches. No solo Mercedes, Maybach y su empresa matriz Daimler tienen sus sedes aquí, también es la sede de Porsche. Y aún así Stuttgart es una ciudad de contrastes. Sus industrias se encuentran enclavadas en un pintoresco valle de laderas frondosas y áreas verdes. La ciudad bulle con arte y cultura. Es sede de la Academia Internacional de Bach y del mejor ballet. Y por supuesto, la siempre presente piscina al aire libre, común en muchas ciudades alemanas. Pero ningún viaje a Stuttgart está completo sin una visita al antiguo castillo. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y data del siglo X, cuando Stuttgart era un pequeño asentamiento para la cría de caballos. Este lugar comenzó como fortaleza para proteger los establos o Stuttengarten, de donde la ciudad recibe su nombre. En el siglo XVI, el castillo original se convirtió en un palacio del Renacimiento, con un gran patio en el que se celebraban ceremonias reales. En la actualidad, el castillo alberga el Museo del Estado de Württemberg, que exhibe antigüedades de la época en la que se fundó la fortaleza. Otra atracción de Stuttgart es la famosa Casa Doble. Construida en 1927, fue un trabajo de colaboración de 17 arquitectos de vanguardia, entre ellos el afamado Le Corbusier. Apoyada en unas columnas ridículamente estrechas, fue construida como parte de una exposición internacional de construcción. Le Corbusier creía que una casa debía funcionar como una máquina para la vida, y quiso que la casa doble fuera como un coche, popular, estandarizada y producida en masa. No sería de extrañar que el arquitecto sacase su gran inspiración automovilística de aquí, la otra punta de la ciudad. Esta es la famosa empresa Mercedes-Benz.
La compañía se remonta al invento del carruaje sin caballos por parte de Karl Benz en 1885, y aunque hoy cuenta con fábricas en todo el mundo, su sede sigue estando aquí, en Stuttgart. Su resplandeciente museo de varias plantas atrae a más de 800.000 visitantes cada año, que acuden a admirar una extensa colección de vehículos antiguos y modernos. El lema oficial de Mercedes-Benz es lo mejor o nada. Estos coches se encuentran sin duda entre los mejores del mundo, pero con precios de alrededor de 80.000 euros por un clase S de la gama más alta, muchos de nosotros tendremos que conformarnos con lo segundo. Aún así podemos disfrutar del museo, cuya entrada es gratuita. Pero la fabricación de coches no es la única industria por la que es conocida la ciudad. A las afueras se encuentra la ciudad de Weinstadt. Rodeada por 610 hectáreas de viñedos, algunos se refieren a ella como la Toscana de Alemania. El nombre Weinstadt significa literalmente la ciudad del vino. De estas tierras se ocupa la Rems Valley Winery, una cooperativa propiedad de unos 1.500 productores locales. Es la 10ª mayor de Alemania. La uva típica de esta región es la Trollinger, que produce vinos tintos ligeros tanto en color como en sabor, y que se cultivan casi exclusivamente en esta zona de Alemania. Por aquí pasamos junto a Ipf, una montaña escasamente arbolada, coronada por los restos de un castro prehistórico. Cerca de aquí, sobre la ciudad de Bopfingen, hay otra reliquia del pasado, las ruinas medievales del castillo Flockberg. Tiempo atrás, hogar de nobles suabos, lo único que queda hoy son los restos fantasmagóricos de las antiguas murallas. Viajamos rumbo al este hacia los campos bávaros y la ciudad medieval amurallada de Nördlingen. Es un lugar donde las antiguas tradiciones perduran. Cada media hora, entre las 10 de la noche y la medianoche, un centinela escala una antigua torre y grita "todo va bien", para que se oiga en toda la ciudad antigua. Nördlingen está construida en una depresión poco común que, según los geólogos, fue causada por un meteorito de medio kilómetro de ancho que cayó en la Tierra hace 15 millones de años. Las antiguas murallas parecen trazar a la perfección el círculo que forman las colinas que rodean el cráter. Un extraordinario legado de ese impacto es que todos los edificios de piedra originales de la ciudad contienen millones de diamantes. Eso sí, un aviso para los potenciales buscadores: miden menos de 0,2 milímetros de diámetro. Se cree que se formaron unas 65.000 toneladas de estas diminutas joyas cuando el meteoro colisionó con un depósito de grafito local. Hoy, Nördlingen sigue siendo una de las únicas 3 ciudades medievales alemanas con una muralla circundante completamente intacta. Rumbo al norte, nos acercamos al castillo de Schilligfest. Elevándose sobre la ciudad y situado en un afloramiento rocoso, esta enorme estructura barroca puede verse a kilómetros de distancia. Aunque es casi con toda seguridad apócrifo, las leyendas locales dicen que el príncipe que construyó el castillo se quedó con un único chelín tras pagar el opulento palacio, por lo que recibió el nombre de Schilligfest, el príncipe del chelín. La estructura actual es sucesora de varios castillos fortificados que han dominado el lugar desde el siglo XI. También fue reconstruido al menos 3 veces después de su destrucción. A día de hoy se mantiene orgullosamente intacto y, aunque sigue en manos privadas, está abierto al público y recibe visitas guiadas. Aquellos que lo visiten entre marzo y octubre también podrán ver exhibiciones de cetrería en el palacio de estilo inglés del castillo. Continuamos hacia el norte hasta probablemente una de las ciudades más pintorescas de este viaje y entre cuyos adoquines se agolpan 1000 años de historia: Rothenburg ob der Tauber.
Es un laberinto de calles sinuosas abarrotadas de edificios de entramado torcido que parecen sacados de un cuento de hadas. Entre los siglos XIII y XV, Rothenburg fue la mayor ciudad de Alemania. Constituía la intersección de dos prósperas rutas de comercio, de Praga a París y de Hamburgo a Venecia. Pero en el siglo XVII su suerte cambiaría durante la Guerra de los 30 años. El ejército católico capturó y saqueó la animada ciudad protestante. Cayó en el olvido durante cientos de años, hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. Pero su aislamiento durante ese periodo la mantuvo en una especie de burbuja del tiempo y resurgió como una de las ciudades medievales más auténticas y mejor conservadas de Europa. A día de hoy, es una de las paradas clave de la carretera romántica, una ruta declarada de interés turístico, pues incluye todo aquello considerado alemán por antonomasia. Unos 2,5 millones de visitantes acuden a la ciudad cada año para disfrutar de uno de los asentamientos más legendarios de Bavaria. Entre sus visitas se encuentran las intactas murallas de la ciudad. Conectan 5 torres con puertas de entrada construidas entre el siglo XIII y el XVI. Visitas históricas guiadas llevan a los visitantes a iglesias góticas, exposiciones y museos. Y por si eso no fuera suficiente para sumergirse en el pasado de la ciudad, Rothenburg también ofrece gran variedad de festivales, conciertos y obras de temática medieval. Sobrevolando los campos bávaros hacia el sur, la magnitud de los terrenos de labranza revela el hecho de que este estado produce la mayor cantidad de comida de toda Alemania. Y aquí se dedica más tierra que en cualquier otro lugar del mundo al cultivo del lúpulo. Después de todo, es un ingrediente esencial de la cerveza bávara. Nuestro próximo destino se encuentra junto a un puerto fluvial del río Meno, Wolfsburg. Es una ciudad repleta de historia, escenario de numerosas revueltas e invasiones y de la devastación causada en la Segunda Guerra Mundial, cuando casi el 90% de la ciudad quedó reducido a escombros. Muchos de los edificios originales han sido laboriosamente restaurados para recuperar su antigua gloria, un tributo adecuado a la residencia de sus habitantes. Hoy sigue siendo la capital regional de Baja Franconia. Würzburg es una ciudad de estudiantes universitarios e industria. Es conocida por su arte, arquitectura y su vino. El gran autor alemán del siglo XX, Hermann Hesse, dijo una vez: «Si pudiera elegir mi lugar de nacimiento, me plantearía que fuera Würzburg». Al este se encuentra una auténtica joya de la ciudad, un castillo que supera a todos los castillos, llamado simplemente La Residencia. Este magnífico palacio barroco es uno de los más grandes de Alemania y considerado por Napoleón la casa parroquial más encantadora de Europa. Tiempo atrás, hogar de los príncipes obispos de Würzburg, esta obra maestra de 400 habitaciones solo rivaliza con Versalles, cerca de París. En 1780, su construcción fue coordinada por el joven arquitecto Balthasar Neumann, quien trabajó con prodigiosos artesanos de toda Europa. El obispo que encargó la residencia quería un auténtico palacio en lugar de la antigua y ventosa fortaleza de sus predecesores. Parece que se le concedió su deseo. Y elevándose sobre la ciudad, se encuentra ese antiguo y ventoso lugar que alojó a los príncipes obispos durante 5 siglos hasta que se construyó la residencia, el castillo de Marienberg. Lo que le faltaba de comodidad lo compensó el hecho de que se convirtiera en el indiscutible símbolo de Würzburg. El edificio más antiguo del interior de las murallas de la fortaleza data del siglo VIII, pero a partir del siglo XIII y durante los períodos del Renacimiento y el Barroco se erigieron fortificaciones alrededor de él. Su primera prueba de fuerza tuvo lugar durante la revuelta de los campesinos en el siglo XVI, cuando un ejército de 15.000 campesinos fue incapaz de traspasar las murallas exteriores.
Como resultado, pronto fueron flanqueados por las fuerzas de Suabia, y la mitad de ellos fueron masacrados en la batalla posterior. Hoy es un lugar mucho más pacífico, y el Fürstenbaum-Museum, en el ala de los príncipes de la fortaleza, permite a sus visitantes recorrer 1200 años de historia de Würzburg. Pero algo que no ha cambiado con el paso del tiempo es el amor de los alemanes por el aire libre. En días calurosos de verano, la mayoría de los lugareños se refrescan en la piscina comunitaria. En toda Alemania hay unas 400 instalaciones como esta, que ofrecen la oportunidad de nadar y bañarse bajo el cielo abierto. Escenas como esta predominan por todo el país desde el siglo XVIII. Pero la historia de amor de Alemania con la natación se remonta aún más. En 1539, el profesor de lenguas germanas Nikolaus Windman escribió el primer manual de natación del mundo. Lo hizo con la esperanza de reducir el peligro de ahogamientos al nadar. Aunque no hayamos leído el libro del profesor, todos sabemos que es más seguro nadar acompañados. Y a juzgar por la cantidad de gente que hay aquí hoy, no hay nada de qué preocuparse. Tradicionalmente, las piscinas comunitarias se construyen junto a vías navegables, en este caso, el río Meno. Se abre camino a lo largo de 564 kilómetros, de Maguncia a Bamberg, y ha representado un papel fundamental en el comercio y la pesca de los 3 estados que recorre. El río Meno está considerado una línea divisoria entre el norte y el sur de Alemania. Los cruceros de ocio ofrecen viajes fascinantes por estas zonas históricas. Alejado de las rutas más habituales, pero no lejos del río, se encuentra el castillo de Weishoheim, construido en el siglo XVIII para los príncipes obispos de Würzburg. Quizá más famoso que el propio castillo son sus espléndidos jardines, que contienen un lago artificial y una fuente como atracción principal. Fueron diseñados según los principios del estilo rococó francés. Es uno de los pocos ejemplos que hay en toda Alemania. Estos terrenos fueron restaurados y recuperaron su antigua gloria en la década de 1950. Ahora los cuida el Colegio Estatal Bávaro de Vinos y Jardines, que fue fundado en este lugar en 1902, así como la Escuela Real de Jardinería y Cultura Vinícola. Rumbo al este pasamos por el santuario de Farbruck, del siglo XVII. Lo cuidan monjes agustinos y es un conocido lugar de peregrinaje. Al reincorporarnos al río Meno, llegamos a Bamberg, la última parada de nuestro viaje. Aquí, en las afueras, se encuentra el puerto fluvial de la ciudad, un centro industrial y comercial de textiles, equipamiento eléctrico y maquinaria pesada. Los muelles han sido fundamentales para la región desde hace mucho tiempo, pues esto forma parte de un sistema de vías navegables que conectan el Mar Negro con el Mar del Norte. Más allá del puerto se encuentra la ciudad histórica de Bamberg, tan hermosa como una postal, al haber salido indemne del tumultuoso pasado de Alemania. Mantiene al menos un buen ejemplo de todos los estilos arquitectónicos europeos del románico en adelante, sin perder su encanto medieval. El serpenteante río, alineado con casas entramadas, evoca tiempos más sencillos, cuando Bamberg era un pequeño estado independiente gobernado por un príncipe obispo elegido. Un breve paseo por huertos de árboles frutales nos lleva a la abadía de Michaelsberg, a día de hoy una comunidad para el retiro. Su iglesia barroca está dedicada a San Miguel. El edificio resultó dañado por un terremoto y un incendio tiempo atrás, pero fue completamente restaurado y se sigue utilizando para el culto en la actualidad. Y por fin llegamos al adorado emblema de la ciudad y lugar declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Catedral de Bamberg.
Con 4 torres dominando el perfil de la ciudad, es un exquisito monumento de la arquitectura del románico tardío y primer gótico. Un lugar espléndido para terminar este viaje.